Son las únicas víctimas del fenómeno de la ocupación, ya saben que lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces, de hecho, lo sufren más incluso los vecinos. Nuestro equipo de investigación nos trae un caso en el que es esto lo que ocurre concretamente, Igor. Sí, lo hemos encontrado en un bloque de oficinas en Carabanchel, en Madrid. Lo ocuparon hace 8 años y los vecinos nos dicen que ya están hartos de vivir situaciones muy agresivas. De hecho, nuestro equipo de investigación lo ha comprobado. ¿Qué ha pasado? Situaciones como esta se viven cada noche en el número 7 de la calle Nicolás Morales de Madrid. Tenemos un edificio que pertenece a la Sareb y que está ocupado desde el año 2012. Hay entre 60 y 80 personas. ¿Cuál es el perfil de estos ocupas? El 80% hombres, jóvenes y alguno un poco más mayor. Para los vecinos, lo peor son las peleas entre ellos. Bueno, es un sin vivir porque no saber lo que va a pasar en cualquier momento. Pues hace 2 semanas, por ejemplo, pues uno estaba rompiendo una botella en el suelo para pelearse, el otro me pareció que sacaba una navaja, han tirado una bombona a la calle. Hace 2 semanas y poco también salió una pareja de españoles por una ventana corriendo y huyendo, diciendo que iban a volver con más gente para ajustar cuentas. Estas imágenes fueron grabadas en pleno confinamiento. Un hombre sale del edificio tapándose el abdomen porque ha recibido una puñalada, mientras otro grita desde fuera pidiendo una ambulancia. Minutos después, los sanitarios atienden al hombre y se lo llevan. Se acuchillaron dentro, o sea, lo acuchilló otro que salió corriendo. Unas reyertas que en muchas ocasiones se producen por la venta de droga. Es que todos los días entran 15 o 20 personas que no viven ahí y que entran y salen más o menos rápidamente. Y yo a veces por la noche pues ves coches buenos de chicos jóvenes que están de fiesta y que aparcan un momento en la puerta y luego continúan su viaje. En la puerta de los ocupas vemos a uno de ellos con una maleta. Ha encontrado otro sitio donde vivir y se marcha. ¿Y aquí qué tal se vive? Normal, sí, normal. Pero nos reconoce. ¿Hay gente que vende droga? Claro. ¿Aquí también se consume droga? Marihuana. Nos asomamos al portal. Está lleno de cubos con basura que rebosa. Uno de los ocupas sale. No van a entrar, hermano. ¿Sabes? No podemos entrar. No van a entrar. Estamos cobrando esa mierda, ¿sabes? ¿Hay gritos? Es mentira, hermano. No hay gritos. No hay gritos, tú estás tranquilo. ¿Y cuántos sois? ¿60 o así? Más, no puede entrar, porque si entra van a cabrear. Antes que está arriba puede caer reventado cabeza. Otro vecino que pasa nos advierte. Es que es peligroso hasta lo que estáis haciendo. No son muy amigos de la prensa. En unos minutos comprobamos cómo se confirman esas amenazas hacia nosotros. Madre, bueno, seguiremos viendo esas imágenes. Se incorpora a nuestra mesa Eduardo Gómez, él es abogado. Has hecho así un poco de... Siempre que digo eso, siempre que me dicen eso, digo, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Eduardo Gómez Cuadrado, te quiero hacer de entrada la primera pregunta. En un caso así, ¿quién tiene que velar por la seguridad en ese inmueble? Hombre, vamos a ver, lo que estamos viendo ahí no es una realidad común dentro de lo que suele ser las ocupaciones de inmuebles en desuso. Evidentemente, las personas que deciden ocupar un inmueble en desuso como solución habitacional, lo último que quieren es tener conflictos con los vecinos, como tú comprenderás. Es decir, quieren tener una vida pacífica y en consonancia con el resto del vecindario. Y eso es lo normal. Lo que ocurre aquí es un problema, sin duda, de orden Claro, público. en un caso como este, que ese edificio es de alguien, ¿quién se tiene que ocupar de que de que ese edificio no esté ocupado por gente que le genere problemas a los vecinos? Pues en primer lugar el propietario del inmueble. El propietario del inmueble es el que tiene que decidir si tolera o no la ocupación y a partir de ahí presentar la denuncia correspondiente y poner en marcha los mecanismos legales para proceder al desalojo. Vale. Eso respecto a la ocupación. Otros problemas distintos que no están relacionados o no necesariamente lo que hemos visto de los problemas de amenaza o tráfico de drogas que pueda haber. Eso es algo circunstancial y que no tiene nada que ver con las situaciones habituales de ocupaciones de viviendas en desuso. Vale, ahora seguiremos hablando de ocupación y hablaremos de diferentes tipos de ocupación, ¿no? Me quedo con la frase ¿tolera o no la ocupación el dueño del edificio? Incorporamos también a esta tertulia a nuestra compañera Sara Medina. Ella es la que ha hecho esta investigación. Hola Sara, buenos días. Hola, buenos días. Recuérdanos un poco el perfil de los ocupas que veíamos en esas imágenes.
Pues el perfil de los ocupas, casi todos son inmigrantes que se instalaron en estas viviendas hace como unos 8 años, pero es verdad que los vecinos siempre nos dicen que se mueven mucho, que cambian mucho, que cada poco tiempo ven que entran y salen gente nueva. De hecho, nosotros comprobamos como uno de los ocupas se estaba marchando. Hay de todo. Hay ocupas que según nos han podido contar vecinos, hay tráfico de drogas, pero también hay algunos que son tranquilos, lo que pasa es que bueno, hay unas 70 personas dentro del edificio y claro, los conflictos entre ellos son muy grandes. Oye, Sara, no me hagas spoiler, pero hemos visto que acabábamos ese primer reportaje con una situación un poco complicada. ¿Vivisteis una situación tensa? Vivimos una situación tensa, es decir, pudimos comprobar de primera mano y en primera persona lo que sufren los vecinos cada día y de lo que son testigos cada día. Uno de los vecinos, de hecho, escuchábamos que les decía a nuestro equipo que fueran con cuidado, que lo que estaban haciendo incluso era peligroso. Vamos a seguir viendo, si te parece, Sara, ese reportaje que hizo nuestro equipo de investigación, Igor. Efectivamente, es lo que comentabas. Mientras están yendo Sara y los demás compañeros hasta allí, algún vecino se acerca, les dicen, oye, es muy peligroso lo que estáis haciendo, pero en cualquier caso, ellos continúan con su tarea y pasa esto. Antonia vive justo enfrente de los ocupas. Yo tengo 75 años y he trabajado como la primera y ahora resulta que esta vejez estoy acojonada, deprimida, pero chica, es un estado de ansiedad que me puede. Tomo una pastilla para dormir, bueno, me tomo media porque me da miedo de tomarme una entera por si pasa algo y no me entero. Quieres estar dormida y a la vez despierta. Lleva 2 años sin abrir la ventana del salón. Tengo persiana, toldo, la manta, las rejas. Ya con eso no me ven. La habitación de María comparte pared con la de los ocupas. Yo tengo aquí alquilada 1 año y medio y tengo 1 año y medio sin dormir. Ataques de ansiedad, traumas, porque ahí adentro se escucha de todo. Cuando salimos a la calle encontramos a 2 ocupas que vuelven al edificio. Puta madre. Intentamos hablar con uno de ellos, pero cuando vamos a acercarnos... Tranquilo. Estamos a punto de irnos, pero en ese momento aparecen otros 3 en la puerta que empiezan a increparnos. Uno de ellos se acerca a nosotros e intenta agredirnos. Sí, están metiéndose con los periodistas. Tranquilo. Un grupo de jóvenes que pasan por allí intervienen para evitar la agresión. Y lo sé que sin policía no podéis hacer nada. Tú también estás grabando. Los vecinos también salen a defendernos. Nos vamos a ir ya. Sí. Ya viene la policía, ya viene. Mientras, el agresor va hacia la ventana del vecino que nos graba para amenazarle con ocupar su vivienda. Una mierda para mí. Yo salgo de ahí y voy a tu otra casa mañana. ¿Me entiendes, no? La policía llega a los pocos minutos. Esto es todos los días. Llegan más dispositivos policiales y los ocupas empiezan a gritarnos desde dentro. Han salido 3 a intentarnos agredir. La policía nos pide que nos marchemos para evitar más incidentes, así que abandonamos la calle, pero los vecinos se quedan allí para seguir conviviendo con los ocupas. Bueno, antes de nada quiero preguntarle a Sara si sufriste algún tipo de contusión, tú o el compañero cámara, por este follón que se lió, por las patadas que parecía que os daban. No, realmente tuvimos suerte porque fueron a por la cámara, porque siempre suele ser cuando van a por nosotros, siempre el primer objetivo es la cámara y bueno, mi compañero fue bastante hábil y consiguió moverla con rapidez, pero vamos, fue gracias al cámara básicamente, a la habilidad. Pues gracias, Sara, por habernoslo contado. Muy buen trabajo a uno de nuestros equipos de investigación. Un abrazo para ti y un abrazo para ese cámara que estuvo ahí intentando rodar el reportaje. Bueno, pues ese edificio está en manos de la Sareb, la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Son todos esos edificios que se rescataron, por decirlo de alguna manera, de los bancos malos, ¿no? de la banca mala. Ahora, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? Porque tú hablabas antes de si el propietario tolera o no la ocupación. ¿Tú crees que en este tipo de inmuebles está tolerada esa ocupación por parte de la Sareb?
Hombre, desconozco la situación actual de... No te digo te digo un edificio de este estilo. Bueno, muchas veces la Sareb en concreto ha estado en muchísimas ocasiones el desalojo forzoso, el desahucio incluso, que son figuras distintas. Ya se puede entrar en las distinciones que muchas veces se han confundido, sobre todo a través de los medios de comunicación, entre allanamiento de morada, desahucio o desalojos penales, pero en cualquier caso la Sareb tiene absoluta legitimidad para instar los procedimientos judiciales, que hay muchos mecanismos jurídicos para desalojar a una persona de un inmueble que no tiene la posesión, tanto desde el ámbito civil como el penal. Hay mecanismos. Si el propietario quiere ponerlos en marcha, existen y se pueden hacer. Normalmente la crítica suele venir no tanto a que no existan mecanismos jurídicos, que todos los operadores jurídicos, asociaciones de jueces, incluso sindicatos policiales dicen que hay suficientes, pero la crítica suele venir más sobre la lentitud, a lo mejor, de la Administración de Justicia para ejecutar eso o para llevar a cabo esos mecanismos. Le quería preguntar a Juanjo que una de tus especialidades es precisamente la ocupación. ¿Por qué la Sareb permite que ese edificio esté ocupado? Bueno, no es tanto que la Sareb permite o tolere que esté ocupado, sino que también posiblemente la Sareb no tenga los mecanismos legales en el sentido para controlar cada uno de los inmuebles Eduardo que decía tienen. Que sí los tiene. No, yo me refiero a poder controlar el desalojo de cada uno de los inmuebles que tienen desocupados. Como bien apuntaba Eduardo, que es un excelente abogado y hoy es un placer compartir mesa con él, el fenómeno de la ocupación, desde mi punto de vista, yo entiendo que sí que es un problema porque genera inseguridad jurídica para los propietarios, que en muchos casos son pensionistas. La propia Sareb refiere que el 90% de los inmuebles de las ocupaciones en los inmuebles son de pequeños ahorradores y no de entidades financieras. Y por otro lado, como bien apuntado Eduardo, la ocupación de viviendas o de bloques completamente deshabitadas. Entonces, que es un fenómeno totalmente diferente. Pero realmente es un problema la ocupación en España, porque es algo de lo que hablamos mucho, pero es un problema. Bueno, desde mi punto de vista es un problema porque no se protege como se debe a la propiedad privada, independientemente si es de una entidad financiera que también produce, desde mi punto de vista, beneficios a la sociedad a través de impuestos y a través de las cotizaciones sociales y a través de las contrataciones. Es un problema para los arrendadores. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo de alquiler y mi propietario es un pensionista que vive en La Rioja y que vive gracias al alquiler del piso en el que yo estoy alojado. El 90% de las viviendas en las que se produce este tipo de ocupaciones, no este tipo, sino las ocupaciones, es de pensionistas y de arrendadores. El problema es en inmuebles, lo encontramos y se hace mucho en los medios de comunicación, inmuebles como este en el que podemos observar que está prácticamente desalojado o desocupado, que personas en situación de exclusión social los ocupan, y desalojarlos o que procedan al abandono de los mismos es bastante complicado, como había apuntado Eduardo, porque el proceso judicial es muy lento. Eduardo, ¿es un problema la ocupación? La ocupación, desde mi punto de vista, es un problema, pero no de orden penal, es un problema de orden social. Es decir, si tenemos en cuenta, y ya hablando de datos y de estadísticas, que no me gusta tampoco hablar de datos porque no los tengo todos y además en este tipo de cosas son muy confusas, porque al ser la ocupación de inmuebles en desuso, pues una actividad que actualmente es de carácter ilegal, las estadísticas bailan mucho. Pero si se considera que, según algunos datos, hay entre 3,5 y 6 millones de viviendas vacías, y teniendo en cuenta que en el último semestre de este año, según datos del propio gobierno, ha habido alrededor de unas 7.400 y pico denuncias por ocupación de inmuebles en desuso, tenemos que estamos hablando de que es una incidencia que no llega al 0,2% de los inmuebles abandonados. Por lo tanto, ¿es un problema de orden público, de orden penal? Entiendo que no tiene esa dimensión. ¿Han aumentado los delitos de este tipo? Pues ha habido un pequeño repunte, pero los delitos que realmente han aumentado últimamente, son los que, según el último informe de la Fiscalía, son los relacionados con la libertad sexual y los ciberdelitos, y no estamos hablando constantemente de ellos. Juanjo. Vamos a ver, el fenómeno de la ocupación es un fenómeno muy complejo, como bien apunta Eduardo, y la fotografía, referirnos a la misma con un mero titular, creo que sería muy simplista. Sin embargo, yo sí me quedo con lo que ha dicho el compañero, es que es un problema. ¿Qué tipo de problema? Hay que analizar cómo lo solucionamos.
solucionamos, pero es un problema. ¿Por qué es un problema? En primer lugar, entiendo que es un problema para los propietarios, para los pequeños ahorradores, para ese pensionista que es propietario de mi vivienda, que tiene miedo a que una persona entre en su vivienda y que se quede sin esos ahorros que le ayudan a llegar a fin de mes. Es un problema de seguridad jurídica, porque si uno tiene pequeños ahorradores o quiere comprar una vivienda para dejarla en alquiler, va a decir, oiga, mucho cuidado, que si entra un ocupa en la vivienda no voy a poder utilizar esa rentabilidad extra de esa inversión que yo he llegado ahí a través de mis ahorros. Y por último, también, y ya concluyo para no hacerlo más largo, un problema social en el sentido que existen mafias que se aprovechan de estos pisos vacíos para utilizarlos como narcopisos o inclusive de prostitución. ¿Qué es un problema? Yo considero de manera irrefutable que lo es. ¿Cuál es la solución? Habría que analizarla para intentar ponderar y acabar con las desigualdades sociales, pero que se dé una solución final a los propietarios de las viviendas. Bueno, seguiremos hablando del tema. Gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos ahora a Cataluña porque allí son